doctor, buenas noches. Es un gusto una vez más participar como docente en este programa de Diplomado de Educación Superior para la magnífica Universidad Adventista de Bolivia. Tenemos mucho que abordar esta noche y bueno, como un pequeño preámbulo, simplemente recordarles de que ya hemos estado trabajando con la Adventista aproximadamente ya 3-4 versiones, y también a la fecha dictamos módulos de maestría, diplomados y especialidad en educación superior por aproximadamente 8 años y medio en otras instituciones como la Escuela Militar de Ingeniería, la Universidad Católica, la Universidad Francisco Tamayo, y instituciones del exterior a través del CIFE, el Instituto Centro de Información, Formación y Evaluación del doctor Sergio Tobón Tobón. Bueno, seguramente muchos de ustedes ya me conocen o recuerdan, puesto que hemos dado nuestro anterior módulo, que era el módulo de planificación por competencias. Bien, entonces, queridos colegas, nosotros vamos a comenzar a trabajar lo que es la evaluación por competencias como continuación del módulo anterior y los módulos previos, lógicamente. Entonces, entremos en materia directamente, queridos colegas, porque hay mucho que hacer. Una vez más, darles la bienvenida y a tiempo también les quisiera felicitar a todos quienes trabajan en distintos rubros, tanto en la docencia como en el ámbito profesional, puesto que tenemos justo un feriadito mañana 1 de mayo. Pues empezamos a trabajar nuestro módulo. Yo le presento nuestro programa, querido colega. El día de hoy nosotros vamos a abordar la subdisciplina de la evaluación por competencias para que usted logre una mejora sustancial en el PA, el proceso de enseñanza-aprendizaje, según los fundamentos de este modelo por competencias, según un cierto enfoque denominado socioformativo, al cual pertenezco como profesional en educación. Es una escuela sudamericana, latinoamericana, conocida como CIFE, la cual es dependiente del mismo doctor Sergio Tobón Tobón, uno de los investigadores, autores e intelectuales de mayor relevancia en Sudamérica, quien ha desarrollado este enfoque en el marco del TUNI americano. Entonces, querido colega, la competencia que usted va a desarrollar es lo que leemos. Aquí dice asimilar, analizar y aplicar recursos teóricos, técnicos y metodológicos que perfeccionen el proceso de evaluación de los aprendizajes en general, y en particular de la metodología concerniente a la educación superior basada en el enfoque por competencias, y ahí hay un alto. Entonces usted tiene que aplicar, dice, recursos teóricos, y esos son los recursos previos de módulos que usted ya ha cursado, puesto que este es un módulo, si mal no recuerdo, el 4º módulo, entonces usted ya tiene ciertas bases de los anteriores. Entonces vamos a hacer uso de estos recursos de anteriores módulos desde el punto de vista técnico y metodológico, ¿no? Entonces le va a servir a usted para perfeccionar el proceso de evaluación. Cuando usted vaya a ser docente, pues lógicamente tiene que evaluar, porque es parte del PEA. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Mediante una metodología específica basada en este. ¿Para qué le va a servir, querido colega? Dice, para actualizar su desempeño profesional con valores de creatividad, pertinencia y metacognición. Vamos a volver sobre este concepto de la misma competencia a la que tenemos aquí. Entonces, se cuenta, colega, usted va a analizar y va a aplicar. Entonces, hay mucho que hacer, es muy aplicativo nuestro módulo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a trabajar, querido colega? Nuestro contenido temático tiene 2 temas. El primero se denomina características y principios de la evaluación por competencias. Esto es la parte más teórica, en la cual vamos a abordar hoy los principios básicos para la evaluación de competencias por contenidos, actitudes y habilidades, primero de usted como docente. Usted tiene que desarrollar
ciertas actitudes y habilidades en base a estos principios de la metodología de evaluación por competencias. Luego le vamos a indicar cómo usted debe redactar los indicadores de desempeño y el logro de las competencias o de la competencia central que usted ya tuvo a bien diseñar en un módulo anterior. ¿Ok? Entonces vamos a tocar los criterios de desempeño de acuerdo a los contenidos que usted ya ha seleccionado justamente en el módulo previo que dictamos hace 1 mes y medio, creo, o 2 meses, el módulo conocido como planificación por competencias. Entonces, lo que está planificado en ese momento, ahora vamos a dar continuidad, ¿no? Porque es muy importante que todo tenga una cadena lógica. Esto vamos a tocar el día de hoy, las características y principios, y luego nos vamos a dedicar las 2 semanas siguientes al tema 2, que se titula Pasos o fases para elaborar un proceso de evaluación por competencias. Es más, este tema 2 ya lo vamos a abordar hoy, debido a que tenemos poco tiempo. Entonces, ya les voy a dosificar los primeros pasos o fases para que usted elabore este proceso, ya que lo que interesa no es tanto que usted sepa, recuerdo, los conceptos, que es un criterio, que es una competencia, que quién es todo, no. Lo que interesa más que todo es que usted lo aplique para plantear una herramienta de trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es planificar las fases de la evaluación. Aplicarse al módulo, a la área que usted quiera, a la materia que haya elegido. Entonces, mi primera recomendación, querido colega, es que usted recicle, busque lo que ha trabajado en módulos anteriores, sobre todo el que hemos hecho conmigo, para empezar a aplicarlo en base a la metodología por evaluación. Nos vamos a hablar de las evidencias, la definición, la tipología. Este es el concepto central de la evaluación por competencias. Esto lo vamos a hacer la siguiente semana, en la siguiente videoconferencia. Y vamos a terminar con los momentos y o fases para aplicar las evaluaciones. Todo esto tiene que estar vinculado con las estrategias didácticas, lo cual asumo que usted ha trabajado en un módulo previo también. Es muy importante casar estas tres momentos o subprocesos, como son la planificación curricular, el diseño curricular, las estrategias didácticas y la evaluación. Con esa tríada usted puede contar con todas las armas para aplicar un PA de calidad. ¿Okay? Entonces para finalizar nuestro módulo, usted va a entender que es una rúbrica, y el proceso se cierra con esto, que es una rúbrica, y cómo usted puede elaborar una rúbrica para redondear todo el PA y tener ya la planificación completada. Muy bien, eso es en la segunda semana. Entonces hay mucho que trabajar, queridos colegas. Yo les comento que este tema de la evaluación se da en diplomados largos, digamos presenciales, aproximadamente como 1 mes y medio, 2 meses en las instituciones. Entonces voy a concentrar todo el contenido en lo más sustancial. Por lo que siempre mi primera recomendación es que usted trate de desarrollar de manera autónoma mayores conocimientos al respecto. E investigue en la bibliografía que le hemos dosificado, y después, lógicamente, yo como su docente le voy a ayudar a aclarar cualquier duda y siempre presto a responder cualquier interrogante. Bien, entonces terminamos con la elaboración de rúbricas aplicadas. Yo le voy a pedir para este módulo 3 trabajitos. El primero consta de un cuestionario aplicado sobre los fundamentos de la evaluación por competencias. Le he colgado ya en el Classroom un video de una experta internacional, una colega, la doctora Laura Frade, con quien tenemos el gusto de trabajar en el Instituto CIFE. Ella es mexicana. Entonces ella pues ha colgado un video en la red, de la misma manera yo lo hice. Ella muestra el video que yo he hecho para sus estudiantes allá en posgrado, y yo muestro el de ella, digamos, en su cambalache binacional. Entonces vamos a aplicar lo que ella nos da, porque trabajamos en una misma lógica. Y por eso yo siempre recomiendo tener esa mirada internacional de la educación, puesto que ahora estamos en el mundo globalizado, y pues esas barreras geográficas se pueden vencer, se pueden trabajar pues mediante medios tecnológicos. Entonces vamos a conocer también puntos de vista de colegas del exterior. Bien, entonces muchos ya han visto este video, voy a hacer hincapié sobre qué se debe hacer, que este es el primer trabajo.
El segundo, querido colega, ya viene para la siguiente semana, es la elaboración de un portafolio de evaluación por competencias. En una primera parte, todo lo que usted hace es secuencial para llegar a un trabajo final. Tal que el trabajo número 3 ya incluya el trabajo 2 y 1 con la elaboración de un portafolio de evaluación por competencias con todos los elementos requeridos. Entonces usted va a contar con un producto final que es este portafolio que tiene varias partes. Bien, entonces estas partes son 3. La primera, inciso A, dice tabla matriz del portafolio de evaluación por competencias. El estilo ahora, querido colega, es utilizar el tiempo lo más efectivamente posible, eficientemente posible, con productos que resuman procesos amplios. Entonces, en una hojita, en una sola, usted va a tener todo el proceso de evaluación mapeado en una gráfica de Excel, tal que pueda decir, con esa sola hojita, utilizando bien el tiempo, aquí está, esto es lo que voy a hacer para evaluar todos los componentes necesarios. Entonces, yo lo voy a indicar componente por componente. Luego viene, inciso B, la rúbrica de evaluación según la evidencia requerida. Usted se va a elegir un criterio y va a elaborar una rúbrica. Bien. Por último, le voy a pedir una rúbrica de autoevaluación. Son 2 rúbricas que le vamos a pedir hasta el final del módulo, porque también me va a gustar mucho que usted se autoevalúe y le voy a explicar después cómo. Bien, la correspondencia de puntajes de los trabajos. El primer trabajo vale poco menos porque es diagnóstico, 10 puntitos. El trabajo número 2 ya vale más, que es 20 puntitos. La participación en los foros, en las videoconferencias ahora a través del chat vale otros 10 puntos. Entonces, yo voy a lanzarles a lo largo de esta presentación algunas preguntas clave y usted tiene que interactuar en el chat del WhatsApp, por favor. Entonces le voy a dar la palabra para que todos leamos sus intervenciones. Siempre es bueno utilizar el WhatsApp. Y por último, los 60 puntos finales corresponden al trabajo final, lógicamente, el portafolio de evaluación completo con estas 3 partes. Entonces, bueno, queridos colegas, es la presentación de nuestro módulo. Entremos en materia. Ahora, primero les indico esto. Esta es la tabla matriz, el inciso A. A la matriz de portafolio de evaluación por competencias. Todo esto usted lo va a tener de aquí a 2 semanas y completo, ¿no? 2 semanas y algunos días. Todo esto usted lo va a completar y lo va a entender, tal que sea su herramienta, su arma de trabajo. Entonces le voy a indicar cómo se hace todo esto, que es un formato que tiene también digamos, una lógica internacional. Así colegas en Chile, en Ecuador, en Colombia, utilizan este tipo de matrices muy similares, lógicamente son flexibles para adaptarse a su realidad específica, sea que usted trabaje en cualquier institución de educación superior o quiera hacerlo en las privadas o en las públicas en el sistema universitario boliviano. Entonces, ¿cómo se llena esto? Yo lo voy a contar y vamos a empezarlo hoy. Asimismo, aquí hay una plantilla de lo que es una rúbrica. ¿No? Esto también le voy a contar cómo se llena, qué se pone en cada parte, para que en efecto usted tenga esta lógica sistémica. Lo que me refiero es que haga de todo esto un sistema de pensamiento lógico que parte de la competencia y aterriza en estas herramientas, ¿no? Entonces ahí está una rúbrica vacía. Le voy a indicar cómo se llena. Y después hay otra rúbrica de autoevaluación que le voy a explicar la siguiente clase. Todo esto está basado sobre todo en estas 2 obras. La primera obra que le presentó se llama Secuencias Didácticas, Aprendizaje y Evaluación de Competencias. Escrita por nuestro maestro, el doctor Sergio Tobón Tobón, que es lógicamente de quien me baso mucho, ya que soy un discípulo del Instituto CIFE. Asimismo, el doctor Pimienta y el doctor Juan Antonio García Fraile. Tenemos el gusto de hablar mucho con el doctor Julio Pimienta, quien estuvo aquí en Cochabamba hace 2 años, y monedas. Ya me contaba el doctor Julio que este libro ya están haciendo la 12ª edición y va a salir justamente, espero, ojalá a finales de esta gestión, con nuevas secuencias didácticas, nuevas estrategias de evaluación. Usted sabe, querido colega, que constantemente uno tiene que actualizarse, y este libro ya tiene aproximadamente 9 años de vigencia. Entonces ya para el 10º año quieren hacer los queridos
maestros, doctor Tobón y doctor Pimienta y doctor Fraile, una nueva edición con avances en la ciencia de la pedagogía. Entonces, por esta gestión más vamos a trabajar en base a este libro. Estimo que una vez tengamos la última edición, con los aditamentos, pues vamos a actualizarnos nosotros también. Entonces, yo le voy a mostrar algunas actualizaciones que son netamente para Bolivia, puesto que le voy a pasar en este libro que se llama Diseño Curricular para Cursos de Posgrado, el cual tuvimos el gusto de trabajar para la editorial académica española. Entonces, este curso del diseño curricular trabaja lo que es el modelo por competencias de la Escuela Socioformativa de Tobón con el paradigma sociocomunitario productivo de la ley Abelino Siñani y Elizardo Pérez 070 imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia desde el 20 de diciembre de 2010. Entonces, miren, no solamente usted va a tener un formato internacional, sino que va a respetar las leyes bolivianas, las cuales tiene que usted conocer, porque únicamente todo se mueve en el marco de lo legal, de lo aprobado por nuestras autoridades. Entonces, este modelo de evaluación también respeta esta lógica de la cosmovisión andina, que es un sustrato filosófico epistemológico fascinante, querido colega. Entonces, ambas escuelas, tanto el modelo por competencias como el modelo sociocomunitario de la ley, tienen coincidencias y esas coincidencias se plasman en herramientas, criterios y estilos de trabajo que le recomendamos a usted empiece a aplicar una vez que saque su programa o su título de diplomado. ¿Sí? Entonces, mire, esta obra yo se la puedo dejar completa. Esta obra, pues, 400 páginas. Vamos a tomar sobre todo el capítulo 3. Para este módulo, unas 50-60 páginas en un resumen. No es más, entonces usted puede conocer mucho más al respecto, porque en diseño curricular se ve todas las fases del PEA, hasta la evaluación institucional, que es lo más bonito y le voy a contar luego de qué se trata. Muy bien, querido colega, entremos en materia. El tema número 1 se conoce características y principios de la evaluación por competencias y vamos a responder estas tres grandes interrogantes. Primero, ¿cuáles son los principios esenciales de la evaluación por competencias? De claro los principios. ¿Cuáles son los ámbitos de la evaluación por competencias? ¿Cuándo se evalúa? ¿Dónde y por qué? Eso le voy a contar yo. Y luego, cómo usted puede elaborar estos criterios de desempeño con base en el módulo de planificación, con base en la relación de las competencias. Bien, entonces, querido colega, todo esto se basa en el asunto de es una competencia. Entonces, yo le invito a participar en nuestro chat, por favor, en el chat del WhatsApp, de qué consta una competencia desde el punto de vista disciplinar, metodológico, conceptual. Una competencia, ¿qué cosa tiene? ¿Qué partes tiene? Porque eso es lo primero y de ahí partimos. ¿Y a qué se denominan y cómo se llaman cada una de estas partes de una competencia? A ver, recordemos, por favor, porque en base a eso vamos a trabajar los principios esenciales. ¿De qué consta la competencia, querido colega? Usted utiliza el chat del WhatsApp y lógicamente quienes participan, yo le anoto los puntitos extra. Recuerde que la competencia que estamos trabajando ahora tiene un formato internacional que respeta la ley y respeta el proceso de acreditación internacional del tuning americano, ¿no? Estamos queriendo afiliarnos al tuning como país, es un proceso amplio, largo. Entonces, este tipo de competencias se redacta así en Colombia, en Perú, en México, en Chile. Pero, ¿de qué forma parte? ¿Qué cosa hay en una competencia? ¿Qué es lo que hace una competencia? ¿Cómo se redacta una competencia? Yo ya le estoy dando la respuesta. Bueno, a ver, ¿quién se anima a participar? Participe en el chat del WhatsApp, por favor. A ver, aquí Cintia nos da una definición de competencia. Excelente. Esta es la definición de la competencia. Pero más que tener una definición, queridos colegas, yo le preguntaba de qué componentes tiene una competencia, cómo se redacta desde el punto de vista más aplicativo. Ángela nos dice un verbo, así es, ese es uno de el primer eje. Daria le dio en el grano en los 4 ejes, correcto.
yo le pongo 2 puntitos extra. Y Natalia también está en lo cierto, consta de un verbo de desempeño, objetivo conceptual, ¿no? Se conoce como objeto conceptual, finalidad de la competencia y condición de referencia o calidad. Esos son los 4 ejes, ahí también tiene la respuesta correcta. Yo le doy a Natalia 3 puntos porque ella respondió casi completo. Así es. Entonces, los 4 ejes fundamentales, tiene razón Andy, Dieter, Johan, qué bien, usted recuerda, Katy, muy bien. Así es. Entonces, el eje número 1 se llama verbo de desempeño, el eje número 2 se llama objeto conceptual, como dice Ángela. El eje número 3 se llama la finalidad de la competencia y el eje número 4 se llama condición de calidad o valores de la competencia. Muy bien, sobre esos 4 ejes nosotros vamos a trabajar los principios esenciales de la evaluación. Todos participaron y respondieron 4 ejes, tienen un puntito extra. Gracias por su participación, colegas. Mire, yo le invito a respirar y concentrarse en esta diapositiva, puesto que esta muestra el concepto clave de lo que es la evaluación por competencias. Fíjese, aquí tenemos en este lado tenemos una balancita. En el fondo, si usted quiere recordar el concepto de evaluación por competencias, tiene que acordarse de la balanza siempre, pues ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted se va a ubicar aquí en el centro y va a dar un juicio experto, porque usted, pues en teoría, es el experto en la materia que le han asignado. Por eso el módulo para trabajar. Y tiene que ofrecer un juicio. Y tiene que balancear, tiene que hacer esto en su mente. La balanza es una metáfora de lo que pasa en la mente cuando uno evalúa. Entonces, dice la definición, es el proceso, y no se olvide de esta palabra, siempre es el proceso, siempre pues procesual, en el pensamiento complejo. Dice, es el proceso mediante el cual se recopilan evidencias, esta es la palabra clave. Si es una evidencia, lo voy a contar luego. Se recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen de estas evidencias teniendo en cuenta criterios preestablecidos. Aquí una pausita. Entonces usted ha diseñado, ¿no es cierto?, ha planificado cómo quiere que sea su módulo. De la manera más ideal, a enunciar su competencia y sus criterios. Entonces, lo que está en este lado de la balanza, en este lado, en el lado izquierdo de su pantalla, es lo ideal. Lo que deberían hacer todos los estudiantes si fueran buenazos, capos, estudiosos y comprometidos con su aprendizaje. Lo ideal, lograr esa competencia, está aquí. Lo que usted está buscando formar en ellos. Pero la realidad, como usted sabe, querido colega, no siempre es ideal. Entonces, lógicamente, los estudiantes, pues, a la hora de la hora, trabajan, no trabajan, hacen, no hacen, y arrojan lo que viene al otro lado, que son evidencias de su desempeño. Lo ideal versus lo real es el proceso de la balanza mental. Y usted tiene que ubicarse en el centro, es decir, lo ideal, partiendo de ello, se llega a lo real a través del mismo desempeño de los estudiantes. Entonces uno tiene que recopilar todas estas realidades que son las evidencias del desempeño, pues todo lo que hacen los jóvenes, los estudiantes a lo largo de su módulo. Dice, ¿para qué? Continuamos, dice, para otorgar la retroalimentación respectiva en aras de la idoneidad. Esta es la palabra clave, hay que buscar que sea idóneo y cada vez esto esté en completo equilibrio. Lo ideal alcance a lo real. Entonces, querido colega, trate de recordar siempre que este es un proceso y usted tiene sobre todo que recopilar. Vamos a recopilar varias cosas, varias herramientas metodológicas que se conocen como evidencias. Yo después le voy a dar una definición de lo que es una evidencia. No se olvide de la balancita. Le voy a preguntar después qué significa la balancita. Ok, entonces, desglosando el capítulo 3 de secuencias didácticas, sobre todo tenemos que asimilar cuáles son los principios de la evaluación por competencias con base en este concepto. Entonces, querido colega, usted sí o sí tiene que entender que la evaluación es un proceso metacognitivo. Y aquí hago mi primera pregunta y usted puede participar en el chat. ¿Qué significa metacognitivo? Yo le contaba eso en el módulo anterior. ¿Qué significa cognición? La palabra meta significa más que.
¿no? O sea, es un prefijo que determina que hay que hacer más que eso. Pero ¿qué significa lo cognitivo? ¿A qué se refiere? ¿Qué es la cognición? Porque es lo que usted va a hacer en su mente, va a desarrollar como una competencia interna hacia adentro en el proceso de reflexión. Porque ahora tenemos que ponernos reflexivos, reflexionar y decir, wow, ¿no? ¿Cómo debo evaluar ahora? ¿Cómo debo pensar yo para evaluar por competencias? Y muy bien, nos dice bien Ángela, más allá del conocimiento, así es, cognitivo deriva del conocimiento. Muy bien, le doy un puntito también, Dieter, capaz más allá de la percepción, no es tanto la percepción es otro término, es el conocimiento, la reflexión, así, reflexionar sobre el pensamiento, exactamente, más allá de nuestro conocimiento. Perfecto, Katy, Edwin, Tai, buena respuesta, Angie también. Es esa capacidad de reflexionar muy bien y autorregular nuestros propios procesos, nuestra propia mente. ¿No? Así es, usted va a tener que reflexionar mucho sobre esta capacidad que tiene de evaluar. Y le doy un poquito a todos, muy bien Cintia, yo vi Pau, muy bien, eso es, usted tiene que reflexionar primero porque ¿qué va a pasar? Y este es el escenario clásico, ¿no? Usted le van a dar la pega, le van a poner de docente y adelante de 20, 30, 40, 50, 100 y tantos leones que van a decir, y ahora, ¿cómo le vamos a hacer pisar el palito a este docente? A ver. Así son los jóvenes ahora, ¿no? ¡Wow! Así que, ¿qué nos va a traer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer la guerra o vamos a aprender con él? Entonces, la clave para esto, querido colega, para cuando usted se enfrente a los leones, es primero reflexionar y adelantarse a los hechos. Porque lo que importa a la postre, después de dictar una clase, es cómo usted va a evaluar a esos 20, 30 leones para decir, usted aprendió, usted desarrolló la competencia o no lo hizo. Y eso es bien especial, ¿no? Porque ahí uno tiene una especie, o sea, no tiene, tiene poder. O sea, usted trabaja con esta P del poder. El poder, le han designado para eso, le pagan para eso. El poder de decidir, caramba, este joven desarrolló, esta señorita no desarrolló, le voy a poner 100, le voy a poner 20, le voy a poner 0, le voy a poner no sé. Entonces, para poner una calificación y decir usted desarrolló o no desarrolló, es grave, ¿no? Porque mal que bien, cada quien es, digamos, cada persona tiene sus valores, sus ideas, etcétera, y no es del todo imparcial, no lo es. Siempre nos afectan, de cierta forma, nuestros valores, nuestros afectos, nuestras tendencias, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que uno a sí mismo se autoevalúa y dice, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo yo mismo autocriticarme? Puedo llegar a ser más objetivo, salvando esta gran barrera de la subjetividad a la hora de evaluar. Porque es bien difícil evaluar a una persona, uno le tiene que poner una etiqueta, un numerito al final del módulo y decir, este señor vale 70, este señor vale 0, este señorito vale 20. Entonces, para dar de veras un criterio, o sea, a dar un punto de vista, una idea realmente ecuánime, uno tiene que autoevaluarse primero y reflexionar. Entonces, lo más difícil del mundo es evaluar con propiedad, porque este poder puede ser bien utilizado o puede ser mal utilizado, ¿no? Entonces, usted tiene que reflexionar, caramba, o le va a poner siempre 100 al que le trae manzanas todos los días, o le sonríe cuando entra, así, no. Y a veces el estudiante que más le hace la guerra, más le pone de mal humor porque le exige, es el que más aprende o mejor desarrolla la competencia. Hay esos gajes del oficio que dijo. Entonces hay que saber evaluar con imparcialidad y ese es el primer proceso. Y uno logra ser imparcial solo cuando es metacognitivo. Usted tiene que ser eso. Tiene que saber autocriticar mucho. Y si no le gusta autocriticarse, mucha caramba, entonces no está siendo un docente siglo XXI. Yo le decía en planificación por competencias, el factor clave, la competencia clave, el eje calidad-competencia clave, es ser autorreflexivo, autocrítico y mejorar constantemente. Bien. Principio número 2 dice, la evaluación se basa en criterios pertinentes al desempeño del contexto. Y ahí va la máxima del modelo por competencias. Les repito y nunca me canso de decir, si no lo sirve, no lo enseñe. Tiene que servir, tiene que ser pertinente a los problemas que hay en el contexto. Hay tantos problemas ahora en el mundo. Y por eso uno estudia, ¿no? Por eso uno se prepara para la vida. Por eso uno es médico, odontólogo, ingeniero, abogado, porque
Hay muchas personas enfermas, hay muchas personas que necesitan resolver litigios legales, hay muchas personas que necesitan una casa, un puente, porque hay ausencias en la sociedad. Entonces, todo eso tenemos que resolver nosotros como profesionales. Entonces, lo que usted está haciendo, en el fondo, querido colega, es alistar, a preparar a esa persona para que vaya y cure bien, construya bien los puentes, enseñe bien, etcétera, etcétera. Entonces, le tiene que enseñar, pues, en base a estos problemas, no en base a la teoría que hay en los libros. Esa teoría está muerta. Esa teoría está ahí en letritas nomás. La teoría es una herramienta, no es un fin. ¿Ok? Entonces, siempre uno tiene que acordarse que tiene que servir la educación y así la evaluación. Si la evaluación no sirve para prepararte para que seas un mejor ingeniero, un mejor doctor, entonces no tiene sentido. ¿Ok? Entonces vamos a hablar mucho de esto luego, con justificación. Ahora bien, el principio número 3 nos dice, queridos colegas, que la evaluación busca articular lo cualitativo con lo cuantitativo. Y ahí es donde aterriza y se objetiviza la evaluación, que tiende a ser primero subjetiva, pues se objetiviza en un numeral. Lo cualitativo se refiere a cualidades, texto, ideas que dicen, bueno, esta competencia desarrolló la. Y cuantitativo es un número. Entonces, una evaluación por competencias articula las dos cosas. No solamente se pone un número, sino se pone una cualidad. Y le voy a enseñar una forma de hacer esto a través de las rúbricas. ¿Okay? El principio número 4, queridos colegas, dice, la evaluación se centra en los aspectos esenciales del aprendizaje. Y lo esencial es, número 1, y siempre la competencia. Esa que tiene los 4 ejes, por la cual parte todo el proceso, se desglosa en criterios y vuelve al final a ella misma. Es decir, cuando evalúo la competencia. Ese es el aspecto esencial del aprendizaje. Y una vez que evalúo, me voy al principio número 5, que dice, la retroalimentación siempre debe motivar a que se mejore de manera continua. Es decir, yo no evalúo por competencias para ponerle una nota y chao Paraguay, me voy, ya págame, deme mi cheque, ¿no? Ya terminé de evaluar, listo, chao, y le doy una nota, le entrego a mi jefe de carrera, a mi plantilla de notas, que le vaya bien, gracias al siguiente módulo, contrato menos que. No, pues, uno antes de dar las notas tiene que agarrar y decir, queridos estudiantes, esto le faltó, esto puede mejorar. Para el siguiente módulo que va a tomar conmigo o con otra persona, esto puede hacer para que se le vaya mejor, mejore esto, etcétera, etcétera. Y así, seguramente usted cuando pasó el módulo 2 conmigo, planificación, al final yo le hice una retroalimentación de la competencia y de su trabajo. Le dije, haga esto, mejore porque le va a servir. Ahora vamos a ver si lo hizo. Porque es muy importante que se mejore continuamente y redacte mejor competencias, redacte mejor la planificación, porque eso le va a servir para pasar este módulo. Ahora, si no lo pudo hacer bien en el primer módulo de planificación, difícil que le vaya bien en este otro. Va a tener que desempolvar y va a tener que mejorar continuamente. De eso se trata, colega. Cuando uno entrega un trabajo evaluativo, no se acaba con la nota, sino que tiene que darle un criterio, una idea para que ese estudiante siempre mejore. Por eso es cuantitativa la evaluación por competencias. Muy bien. Por último, el principio número 5 dice, la evaluación es intersubjetiva, y me detengo en esa palabra. Intersubjetiva significa que, lógicamente, usted tiene su subjetividad, sus valores, creencias, fe, amores, desamores. Yo soy wistermanista, digamos, y a veces en mi tara mental veo una aurorista en el aula y le estoy queriendo poner menos puntos. Mal no ve, mal por mí. Pero inconscientemente, a veces es así, la mente humana, que tiende a traicionar si no reflexionas, si no haces metacognición. Entonces, escucha, por ahí el aurorista es mucho mejor alumno que mis wistermanistas. Tengo que poner más nota, aunque no me guste, ¿eh? Y de eso se trata. Esa intersubjetividad tiene que pesar más que solamente la subjetividad propia. Por eso es un diálogo entre el estudiante y mi persona como docente. Y por eso es la segunda palabra, dice dialógica. La evaluación tiende a ser siempre dialogada. Es decir, un diálogo en base a la ciencia entre el docente y el estudiante, siendo siempre la ciencia el mediador final. Y en ese diálogo, lógicamente, se enriquece el proceso y se hace más humano el asunto. No solamente es, digamos, el simple hecho de abordar ciencia y nada más, sino que en el diálogo se descubren muchos más aspectos que hacen a la calidad. Por eso se ve el eje 4, valores humanos. Y esos valores humanos, el primero y clave en una
evaluación es el diálogo. Entonces le va a pasar mucho, querido colega, cuando evalúe, ¿y por qué me ha puesto tan poquita nota, mister? Ay, no sé, licenciado, ¿qué le pasó? No sé qué. Ah, caramba, entonces le van a reclamar, ¿no? Por la nota del eterno rosario, el día del gaje del oficio del docente, porque el estudiante nunca está conforme con su nota. ¿Y por qué lo ha aplazado? Pues lice, uy, sí, debe más tiempito, así somos, ¿no? Y en Bolivia somos peores, así, pucha, todo el tiempo queremos darle largas al docente porque, pucha, nos prefiere hacer otras cosas. O la vida es muy difícil y tenemos que hacer otras cosas. Es la vida así. Pero entonces, ¿qué pasa cuando le reclaman a usted? Tengo más nota, ¿por qué me ha puesto tan bajito? Agarro yo y ofrezco los resultados tranquilos. Querido estudiante, a usted le puse esta nota por esto, esto, esto y esto, y aquí está el registro y aquello, y entonces ya se queda calladito y dice, pucha, ya ni modo, no le puedo gambetear a este docente, porque tiene todo claro. Y ese es un principio que usted debe desarrollar, querido colega, a pesar de ser muy subjetivo el fenómeno y basarse mucho en una reflexión, uno tiene que ofrecer resultados tangibles, es la palabra, tangibles que se puede tocar, ver, verificar. Y en esa medida en que la evaluación sea tangible, usted va a tener resultados objetivos y no le van a poder discutir, le van a decir, ah, pero súbame, pues no le puedo subir, joven, porque mire, esto ha pasado, hice con mi trabajo y toda la evidencia que he hecho, mire, usted ha hecho esto en esta fecha, no me ha dado, esto es incompleto, y ahí está clarísimo. Entonces la calificación o el resultado cuantitativo realmente es realista, porque usted tiene la figura clara y sistemáticamente armada. En ese espíritu uno tiene que diseñar la evaluación por competencias, querido colega, para que lógicamente usted tenga un proceso de calidad. Y calidad significa tener una metodología sistemática para armar este conjunto de evidencias. ¿Ok? Entonces, ojalá no le pase y le reclame mucho, le digan, ¿por qué me ha aplazado? ¿Y por qué? Y ella le ha mirado más lindo y por eso tiene más nota, y él le ha regalado una manzana y por eso le ha puesto más nota. Dice, no, pues. Entonces tiene que usted tener claro cómo evalúa a todos de una manera muy justa. En la medida en que uno es justo, equilibrado con esa balanza, la evaluación siempre es irrefutable. ¿Ok? Entonces, para que no le discutan nunca su nota, yo le voy a enseñar esta metodología. También. Muy bien, queridos colegas, los ámbitos esenciales de la evaluación por competencias son estos. Es decir, cuando usted desempeña la labor de la educación, usted puede ser docente, puede ser director de carrera, puede ser presidente de la República, no sé, hay muchos cargos. Entonces hay ciertos ámbitos para la evaluación. El primer ámbito es el básico, es el base, que es la docencia en sí. Entonces lo que usted va a hacer es determinar los logros del aprendizaje de su estudiante para luego dar apoyo. Eso es lo que usted hace. Pero dése cuenta de que la evaluación no acaba ahí. Porque todos se evalúan a todos. Cuando se habla del modelo por competencias, no solamente el docente, el dueño y señor de la verdad que está allá arriba en su pedestal y le da una nota y se acabó la historia. No. Sino que también hay ámbitos, y el ámbito superior al docente es el ámbito de la institución en la cual trabaja. Entonces también se evalúa la institución lo evalúa a usted, el estudiante lo evalúa a usted, su jefe de carrera lo evalúa a usted. Entonces hay un grado de formación de competencias en determinados ciclos educativos que tienen efectos en la titulación. Entonces hay un equipo de docentes que se evalúa a sí mismo, que evalúa a la institución, que evalúa al jefe de carrera, el jefe le evalúa a usted. Entonces hay un conjunto de procesos de evaluación cruzada que se llaman la metodología del 360, por ejemplo, vamos a hablar luego de eso, cómo es que es una evaluación 360 a una persona. Entonces no solo le evalúa usted al estudiante, el estudiante tiene que evaluar a usted también, por competencia. Hay un proceso para eso, hay un grado de formación. Ahora también pueden ser evaluadores no solamente dentro de la institución, mi jefe de carrera, mi rector, mi vicerrector, no solamente este le evalúan, sino al rector también le evalúan, pues, a la institución, un centro evaluador externo, digamos, que evalúa competencias para determinar una certificación, por ejemplo. Y eso es lo que nosotros realizamos en la consultora que tengo el gusto de trabajar en TESA. Nosotros evaluamos instituciones educativas para determinar si tienen calidad o no, si se pueden certificar o no. Por ejemplo, hace poco en la EMI logramos una certificación con el CV, nosotros estamos trabajando como consultores para el asunto. Todos felices festejando a los colegas militares,
porque el Centro Independiente de la CV les avaló y dicen, sí, son carreras de calidad, aquí ingeniería comercial, ingeniería de sistemas, tienen certificación externa. ¡Wow! Entonces hay toda una metodología para evaluar a todos dentro de esa unidad académica y se evalúa desde la infraestructura, los procesos, el ámbito educativo, la investigación, todo se evalúa. Entonces esto es más complejo, un centro de evaluación externo es complejo. Y le cuento que un profesional de evaluación con una maestría es donde más gana haciendo esta evaluación de pares internacionales, ¿no? Ese es el pináculo del desarrollo profesional de educación, convertirse en un evaluador de un centro externo que certifica, ¿no? En este momento, por ejemplo, certifica el mecanismo llamado Arcusur, que es una oficina dependiente del Mercosur, que dice, esta carrera sí puedo acreditar, entonces vale en Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, porque es de calidad. Entonces asisten algunas carreras evaluadas. Estos centros externos independientes son de especialistas en educación superior que dominan metodologías de evaluación por competencia. ¿Bien? Entonces, si usted quisiera ser especialista en evaluación, quizás le guste como a mí, pues tiene que estudiar una maestría y desarrollar más conocimientos al respecto. Nosotros vamos a hacer esto de aquí, que es su base clave para que todo lo demás se dé. Por último, querido colega, no solo es eso, no es lo último, sino que también evalúan a todo un Estado, ¿no? La calidad de la formación de un país completo. Entonces hay centros contratados por el Estado, como en Chile constantemente evalúan, y en Finlandia, etcétera, por ejemplo los centros o consultorías europeos con el sistema PISA. El sistema PISA no lo voy a contar de qué se trata, todo un módulo es hablar de PISA, que es un centro que evalúa toda la política de un Estado, digamos. Si ha escuchado hablar de eso, yo le doy la palabra ahorita por puntos extra, la mayor cantidad de puntos extra, 5 en el día de hoy directo, es que me diga, querido colega, cuáles son los países donde países han salido mejor evaluados y donde se dice que la educación es mejor en el mundo a través del sistema de evaluación PISA. Este es un sistema de una consultora con sede en la Unión Europea, también derivada del turismo americano, que dice, estos son los mejores países donde hay mejor educación en el ciclo secundaria, en los jóvenes, son los jóvenes mejor preparados para el reto de la globalización, porque les dan unos kits maravillosos en el sistema PISA, y han rankeado a cantidad de países, casi todo el mundo, y han dicho, así están nuestros jóvenes preparados. ¿Qué países creen ustedes que han salido por arriba en esta evaluación mundial? Bolivia ni clasificó, no quisieron que entre el sistema PISA a Bolivia, le cuento, y eso siempre ha sido para mí mi bronca. Yo tengo mucha pena que no entre el sistema PISA a evaluar la educación en Bolivia, y es una decisión netamente política. Y dice Mike, correcto, Singapur, wow, Edwin, gracias, así es Singapur, aunque no creaba un país hace 10 años del tercer mundo, le decían, pues ahora es uno de los más altos en educación, precisamente porque ha desarrollado metodologías de evaluación y políticas de alta calidad académica. Y así Japón está cerca, y también está Estonia, está Corea del Sur, gracias, que sí, gracias, Finlandia en cuarto lugar, Japón, Finlandia, correcto, Estonia. Todos los que participaron les doy un puntito extra, porque el primero ahorita es Singapur, el segundo, según PISA, es Japón, el tercero es Corea del Sur, el cuarto es Finlandia. Entonces, esos son los países que están siendo evaluados bajo el sistema PISA y determinan esos jóvenes que salen en Japón, en Finlandia, son terriblemente competentes para procesos de formación superior en las universidades, y así son destacadísimos profesionales. Entonces, ¿cómo hace el sistema PISA para desarrollar esa metodología y comparar países? Es fascinante, diseñan exámenes, evaluaciones integrales sobre cómo resolver problemas para los jóvenes, digamos, ¿no? Entonces es muy lindo cuál es su metodología. Entonces aprender sobre eso, querido colega, es largo, es fruto de todo un módulo de maestría. Muy bien, ¿cómo creen que estamos? Bolivia. En Latinoamérica, en teoría, Chile tiene un indicador que está por 50 y tantos para arriba, pues el más cercano, pero el que está más cerca creo que es Costa Rica, en Latinoamérica, ¿no? Bolivia ni siquiera entró porque no lo dejó el gobierno hacer esta evaluación PISA, le cerraron la puerta en la cara a los representantes de PISA por temas políticos. Es una pena, pero es la realidad. Bien, entonces, mire,
lo que yo quiero con esta diapositiva es que entienda que la evaluación no solamente lo que usted hace, sino hay dimensiones, ámbitos muy amplios respecto a lo que es los procesos evaluativos en educación. Vamos a volver sobre este tema luego. Muy bien, la mayor parte respondió muy bien esto. Canadá también es un país cerca. Gracias, puntos extra para muchos de ustedes. ¿Qué, colega? Ahora, pasando a otro punto, dice tipología base sobre el proceso de evaluación. Entonces, hay 4 tipos de evaluación, según el tipo. Es decir, la forma de ejecutar un proceso evaluativo, hay 4 que involucran a los distintos modelos pedagógicos. La autoevaluación, que no, es lógicamente metacognitiva propia, que usted la va a hacer, porque usted va a ser quien se evalúa a sí mismo, ¿no? La coevaluación, que es la que se hacen en pares o en equipo, no vamos a poder hacer esto porque nos falta tiempo, no lo vamos a explicar, pero usted tiene que saber que es aceptada mundialmente, la coevaluación es muy importante. La evaluación tradicional, o que solamente la hace el docente, se conoce como heteroevaluación, porque viene solo de una línea. Es unidireccional, viene de arriba, y en ocasión la hacen expertos también, no solo los docentes, sino a usted como docente. Ahora hay una nueva metodología cuando se habla por competencias que se llama la interevaluación, y esa es la novedad metodológica. Vamos a poder desarrollar en este módulo, vamos a estar más concentrados en estos, sobre todo en la auto y en la heteroevaluación, porque usted debe desarrollar una metodología de heteroevaluación y de autoevaluación. Interevaluación se refiere a que integra sistemáticamente las anteriores, pero no solamente se hace en el ámbito de su universidad, sino que cuando usted trabaja, por ejemplo, en prácticas preprofesionales, que es lo que se tiende a hacer mucho ahora, no solo le evalúa a usted como docente, sino le evalúa, por ejemplo, el monitor de prácticas, como un ente externo a la institución de origen. La institución de origen de la evaluación siempre es la universidad, ¿no? Pero le cuento que el mayor peso de la nota en estos países como Singapur, Japón, Finlandia, no la da la U, no la da el colegio. ¿Sabe quién le da la nota? Por ejemplo, hacen harto trabajo comunitario en Finlandia. Y eso quiere hacer el gobierno aquí. No le da la nota, cuando hacen un proyecto comunitario, no le da la U, o el colegio la nota a los jóvenes. Le da la comunidad, los dirigentes de la OTB, como quien dice aquí. O los beneficiados del proyecto. Si el proyecto salió muy bien, no, entonces dicen, este grupo de estudiantes salió muy lindo, ha resuelto estos problemas, entonces hay que darle esta nota y le califican. Y así, aunque no crea, en Bolivia ya se ha desarrollado esto. Le califican, por ejemplo, a ver, yo estaba viendo la escuela técnica, el que se llama de los enfermeros, la escuela técnico japonesa, que hacen evaluaciones en La Paz, la misma comunidad dice si realmente están bien formadas las enfermeras, la escuela técnico de enfermería, ¿no? La boliviano-japonesa ya está aplicando eso aquí, le comento. Entonces, la evaluación comunitaria, el evaluador comunitario, cuando van a hacer servicio, por ejemplo, las enfermeras, a zonas rurales, no le da el docente la nota, no le califica y dice es buena o no esta enfermera, sino agarran, le preguntan al gilacata de la comunidad si ha logrado curar o enseñar muy bien cómo protegerse ante enfermedades, digamos. Entonces, tiene que pasar su informe. El Malco, el gilacata, el líder de la comunidad después de un diálogo. ¿Qué le parece? Qué bonito. Entonces, no solamente hay hetero, sino hay interevaluación, y esa la hay ahora en Bolivia mientras hablamos, aunque no crean. Y así cuando usted vaya y sea un docente de prácticas, o de taller de tesis, o de trabajo dirigido, que es lo más requerido ahora, entonces tiene que ir a preguntar al docente de prácticas en el trabajo donde está esa persona, ¿no? ¿Está desempeñando bien? ¿Está haciendo un buen trabajo? ¿No está haciendo? Entonces, sobre eso yo evalúo. Entonces hay un peso de nota mucho más cercano a la realidad profesional específica. Entonces, aunque no crea, colegas, la mayor parte de las carreras ahora en el exterior hacen interevaluación, ya no hacen esto. Esto un poco que es para las materias de primer semestre. Pero bueno, nosotros vamos a empezar a hacer la base sobre el primero, estas dos, y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer interevaluación. ¿Ok? Entonces, yo sé que le he dicho mucha información ahora. Me consulta cualquier cosita, querido colega. Vamos a entrar en materia directamente y yo les voy a pedir que me respondan esto. Una pregunta a todos ustedes. En su experiencia previa como estudiantes, queridos colegas, ¿cómo le evaluaron la mayor parte de sus docentes? ¿Cómo eran pues ejemplos de sus exámenes o trabajos evaluativos? Mencióname los mejores ejemplos que usted ha tenido gusto de vivir, sobre todo en su formación en el pregrado.
El mejor docente de pregrado que ha tenido, para que usted saque su título de pregrado, a ver, ¿qué cosa le pedía de, digamos, trabajo evaluativo o examen? ¿Cómo era? Cuénteme un poquito al respecto, ¿cómo eran esas cosas que le pedían? Seguramente la mayoría de nosotros, ustedes como yo, pues la mayor parte de esos exámenes eran test, ¿no? Eso, como dice Mónica, tradicional por un examen y exposición. Entonces llegaba el día fatídico del examen hacia medio semestre y al final del semestre, uno quemándose las pestañas, tratándose de memorizar esos 2 o 3 libros, así, pucha, ya memorizándose todo, porque al día siguiente tengo examen, no voy a trasnochar, mami, no me molesten, así, ¿no? Eso, examen escrito, algunos porcentajes con prácticas, algunos generalmente eran memorísticos y de desarrollo, así es, examen oral también. Entonces, la mayor parte de estas herramientas que usted me dice, está muy bien su participación, eran exámenes o trabajos prácticos, así teóricamente. Y a lo mucho le pedían que vaya e investigue algo, haga una investigación y luego una defensa oral, ¿no es cierto? Muy rara vez la defensa oral porque es complicado. A veces más defensa, sobre todo esto es en el área de las ciencias de la salud, que es importante que tenga. Entonces los test escritos tienden a ser los tipos o formas o métodos o herramientas de trabajo más comunes de la educación ahora. Le cuento que eso corresponde a ciertos modelos pedagógicos. Todos ustedes que han participado le doy un puntito, pero yo le voy a dar 3, 4 puntos a que me responda a qué tipo de modelo pedagógico corresponde esta modalidad del examen oral, solo el examen oral o el examen escrito tipo test. ¿A qué tipo de modelo pedagógico corresponde este examen escrito o las exposiciones, etcétera? Pues ustedes recuerden un poco los modelos que yo le contaba un poco de los modelos previos al modelo por competencia. Nosotros estamos por competencia, ese es el modelo pedagógico. Y así nos dice muy bien, no le veo su nombre, pero nos dice el modelo tradicional conductista y constructivista, correcto, me dicen muy bien. Ángela, tradicional conductista y constructivista, Mónica, Pau, excelente, esa es la respuesta, ¿no? Constructivista, y de eso se trataba. Estos modelos previos, que solamente evaluaron por un examen al principio, al final, o un trabajo al principio, al final, son modelos pasados conocidos como conductistas, constructivistas y escolastas. Muy bien, esa participación me encanta, la gran mayoría respondió muy bien, Magalita, Aldiño, Javier Barrientos, Katy, Norma, Sara, Patricia, excelente, muy buena respuesta para todos, se nota que le están poniendo ganas, les felicito, Virginia Maray. Así es, son el modelo constructivista. Entonces, la última pregunta dice, ¿es recomendable seguir trabajando de esta forma? O sea, que solamente usted agarre y diseñe su pega para tomar examen final, un parcial y un final, así, la hojita fatídica del examen. Eso nomás es, así, ¿no? Así, coloquialmente se lo digo. Y así nos evaluaron a todos, la gran parte, nosotros que tenemos un poco más de 20, 30 años, así nos han tomado las evaluaciones. Cuando uno sabía un pregrado, agarraba y se ponía a trasnochar y esa hoja fatídica y sobre eso se definía tu futuro. ¿No es cierto? Ahora ya no es recomendable, como dice muy bien Edwin, porque esta modalidad de evaluar solo con un test, evalúa etapas muy cortas, es decir, al medio o al final, y deja de ser un proceso, deja de ser un proceso, repito, vivo y complejo. Por eso nosotros basamos las competencias, el desarrollo por competencias, desde el punto de vista más humanista posible, entendiendo a la persona no como un número y como un día fatídico que a veces le ha pasado, usted sabía la materia, pero justo un día antes del examen se le murió su gatito, se ha peleado con su chico, su hijito la ha hecho renegar, no sé qué, iba a dar examen mal, pero resulta que sí sabía, ¿no? Caramba, pero pucha, por ese día cabal, le fue muy mal, qué pena, aplazado, reprobado, no sé qué. Entonces, cuando uno desarrolla por competencias, querido colega, esto en el modelo ya no es recomendable. Si no, se tiene que trabajar a través de un proceso que involucre desde el primer día de clases hasta el último. Todos los días se evalúan, todos. Y ese es de eso nos hablan los principios, muy bien. Y como dice muy bien Madaí, no es recomendable, como dice Katy, es aprendizaje para la vida significativo y tomando en cuenta.
Así es, no es recomendable evaluar con otras metodologías más humanistas, que involucre también esta conducta del estudiante. Entonces, ¿cómo uno puede diseñar un proceso para evaluar de principio a fin esto? Es complejo, porque uno tiene que ponerse a recopilar evidencias desde que entró al aula, hasta el día que sale. Entonces, tiene que tener un proceso bien sistematizado para que todo lo que usted vaya a dosificar lo logre el estudiante aplicar a su futuro desempeño, como bien dice aquí Madaí o Mónica, ¿no? Que le prepare para defenderse en el ámbito laboral. Imagino, esa es la lógica que se trabaja por competencias, queridos colegas. Les felicito, muy buenas intervenciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente realizar una comparación de estos modelos pedagógicos previos. En el modelo conductista, pues uno como docente simplemente registraba cómo se comportaba bien, mal, si es mal alumno, es malo, entonces yo le voy a poner baja nota. Entonces yo simplemente le reviso y le digo está bien o está mal, y simplemente me dedico a ponerle un número, por eso centrarlo cuantitativo, y reprimo las conductas no deseadas. Ya pues no me interrumpas en la clase, no me hagas preguntas, atender, portate bien, así, ¿no? Entonces, ese tipo de modalidad todavía existe, o sea, no le voy a decir que no, hay siempre estudiantes que no la tienen, que le hacen la guerra, no sé qué. Pero no se trata solo de eso, ¿no? Hay muchos otros fenómenos complejos. No solamente usted tiene que registrar comportamientos. Ya desde el punto de vista constructivista, el docente no solo registra cómo si se porta bien o mal, si le responde el examen bien o mal, y le pone 70, 0, 100, no sé, sino que registra más actividades y está basado en esta lógica de revisión y verificación para comprobar si ha construido o no una habilidad o conocimiento. Entonces es un proceso más complejo y lógicamente más lleno, más nutrido de actividades puntuales que van sumando una actividad final. Y ese es el constructivismo, ¿no? Poner ladrillo tras otro en la mente de la persona. Cuando uno trabaja por competencias, querido colega, se hace un análisis integral de todo, tanto de sus comportamientos como de las actividades. Es decir, no solamente uno debe basarse si está bien o está mal, validarlo y verificar qué acciones ha hecho, sino que debe saber retroalimentar. Y ahí está la novedad de la metodología. Y siempre en base a los 4 saberes: conocer, ser, hacer y convivir. Y esto es lo más difícil, evaluar el ser y evaluar el convivir. Por eso es que uno tiene que convertirse en una balancita, lo más equilibrado posible. Porque el proceso de dar clases, querido colega, es una convivencia constante. Uno tiene que convivir con las personas, está creando un microcosmos de su clase. Entonces hasta eso tiene que hablar usted y ellos a usted a ellos, etcétera, etcétera. Entonces hay una mayor complejidad en esto que se llama la retroalimentación. En la medida que tenga usted esta lógica, ha superado el constructivismo y el conductismo, que es lo que nos interesa ahora. ¿Cómo plasmar esto que es complejo, queridos colegas, a través de una metodología? Pero esta metodología, antes de decirle yo, le cuento, este mapeo, es una diapositiva muy bonita, le cuento que lo que nosotros vamos a diseñar es este proceso, el P8, que significa la mediación del aprendizaje y de la evaluación como docente. Esto es lo que usted va a diseñar. Pero cuando uno trabaja la evaluación por competencia a un nivel amplio, no solamente evalúa eso. Le cuento que en otras instituciones, por ejemplo, lo que se evalúa son los módulos y proyectos formativos. Y así uno evalúa cómo se desempeña, digamos, un grupo de estudiantes cuando hace un proyecto aplicado, una feria de ciencias, un proyecto para el bien social, o un ciclo de prácticas, etcétera. Entonces, para esto hay una metodología que tiene varios pasos. Esta, la que vamos a trabajar nosotros, la mediación del aprendizaje y evaluación, tiene 9 pasitos. Para diseñar un proceso de evaluación, cuando uno evalúa proyectos, eso tiene 12 pasitos. Y esto corresponde al nivel de planeación docente. Ahora, cuando uno no solamente es docente y logra algún cargo administrativo, como coordinador de carrera, director de carrera, entonces tiene que evaluar otras cosas más. El P6, que son políticas de formación y evaluación, cómo ingresa el estudiante, políticas de... cuáles son, por ejemplo, cómo es la admisión, cómo es el enlace con otras instituciones para cuando se titula. Esa es la llamada red curricular. Uno tiene que evaluar si existe correlación de la carrera que uno tiene con la otra carrera que está dentro de la malla o similar. Tiene que evaluar el perfil académico del egreso, es decir, para qué le sirve
el ciclo de prácticas para que se inserten mis estudiantes en las distintas empresas para las cuales les estamos formando, etc. Entonces, este es un nivel de organización curricular o nivel de enlace que sobre todo hacen los ejecutivos en educación de término de rama intermedia, es decir, coordinadores, directores académicos, directores de carrera, jefes de carrera, etc. Tienen que desarrollar procesos de este tipo. Entonces, para el P6 hay una metodología de 5 pasos, creo. Para el curricular hay una de 7 pasos, si mal no recuerdo. Entonces hay pasos o fases, según por completo, para evaluar cualquiera de estas dimensiones. Este mapeo le dice cómo. Cuando uno ya asciende a un nivel mayor, que es el nivel directivo, uno tiene que evaluar cosas más complejas que solo el aula. Por ejemplo, tengo que evaluar si trabajan en equipo mis docentes de toda mi carrera, y no solo mis docentes, sino mis administrativos, mi contador, mi encargado de la cafetería, mi administrativo, mi asesor legal, todos a ver si funciona. Y para cada uno de ellos tengo un proceso de 360 de evaluación a ver cómo funciona el equipo. Es complejo, ¿no? Cuando uno es rector, vicerrector, tengo que evaluar a todos. Entonces, ¿cómo trabajan todos para todos? Hay metodologías y ahí esta es la más amplia que tiene 21 fases. Y así también tengo que evaluar mi programa educativo, si ha funcionado mi plan estratégico, mi PI, y para eso hay otras 14 fases de desarrollo. Tengo que gestionar la calidad, para eso son 4 fases según el ciclo técnico. Cuando usted hace una maestría en evaluación, querido colega, ve todo esto. No solamente el nivel docente, en nuestro módulo vamos a ver este nivel docente como base, pero usted no debe olvidarse que hay otros ámbitos que corresponden a la educación superior. Estoy haciendo un diploma de educación superior, entonces yo le hago antojar cuando le muestro eso. Si usted se quiere volver un profesional maestría, va a aprender por competencias cómo se evalúa el perfil de egreso, cómo se gestiona la calidad, y así se tiene una red de profesionales, digamos, ¿no? que usted como líder de la institución tiene que manejar, aprender a gestionar. Todo esto se fundamenta en la filosofía del trabajo y el modelo pedagógico por competencias. Entonces, cuando uno lee el ciclo, este libro de Tobón, Competencias Ciclos Propedéuticos del CICE, y el libro Secuencias Didácticas, le dicen a usted, le capacitan en la mayoría de estos procesos. El P1 es el trabajo en equipo, este es el central, y el último, el que vamos a tocar, es el P8, que tiene 9 fases. Entonces, cuando uno trabaja a nivel de maestría todo esto, uno tiene que determinar aproximadamente 68 fases de evaluación, 68 pasos para hacer una evaluación completa en educación superior. ¿Qué le parece? O sea, no es tan facilito evaluar, le cuento. Es lo más difícil, es lo más complejo y es lo que está más desarrollado a la fecha. Entonces póngase a pensar, querido colega, que usted va a desarrollar 9 de 67 o 68 fases. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son estas fases o pasos para que usted desarrolle bien una P8? Es decir, una mediación de la planeación del aprendizaje en el nivel docente. Estos son los pasos que yo le voy a invitar que desarrollen su mente para que tenga una metodología de evaluación por competencias. Entonces, esto es lo central del día de hoy, querido colega. Entonces, un ratito respire, le he dicho mucho, seguramente muchos datos. Entonces, tírese, yo estoy haciendo eso para lograr mayor oxigenación en el cerebro. Y así se va a poner más fácil, aunque no crea. El proceso cognitivo tiene esta raíz biológica. Usted se ha sentado todo el tiempo escuchando, se aburre rápido, ¿no? Entonces, oxigena, mueve su cabeza y ahora ha logrado mayor. Ahorita ya va a poder acordarse más porque ha oxigenado su mente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos para la evaluación por competencias? Yo le voy a contar cuáles son estos pasos. El primer paso, querido colega, siempre es preguntarse, pregúntese, ¿qué va a evaluar? Y la respuesta es simplemente los saberes de la competencia, los 4 saberes que involucran a los 4 ejes. Todo parte de esa competencia. Entonces recuerde cuál fue su competencia cuando la redactó en planificación. Si la tiene bien redactada, sigue la cosa. Si no la tiene bien redactada, entonces tiene que hacer. Porque si no, difícil que pase este módulo. Recuerde que le hice una retroalimentación, revise su Classroom de planificación y ahí le dije, no, mejoreme puede mejorar este verbo, enfoque mejor este objeto conceptual, le falta redactar bien el eje 4, etc.
Por ejemplo, yo recuerdo mucho que aquí en la UAP tenían este problema, una buena parte de los diplomantes me decían verbo de desempeño, conocer y saber, esto y el otro. Entonces ya partía mal, porque no hay que tratar de utilizar mucho esos verbos que son tan genéricos. O sea, conocer, todos tienen que conocer, saber, todos tienen que saber en cualquiera de las áreas. Entonces trata de buscar verbos de desempeño más aplicativos, ¿no? Entonces yo lo voy a colgar para mañana, o perdón, para más tarde, lo que se llama la taxonomía de Bloom, donde hay un montón de otros verbos que pueden ser equivalentes al conocer y al saber, ¿no? Trata de pensar en verbos más aplicativos. Es mi primera recomendación. Y en base a esos verbos usted va a evaluar. Entonces, tarea número 1, querido colega, querida, estimadísima colega, somos 36, 38 estudiantes en el aula, entonces debería usted chequear el anterior módulo y fijarse en la retroalimentación del trabajo final que yo le pasé cuando presentó su PGO. Al final yo le he puesto un texto en el chat donde decía mejor estito, o también le dije que lo hizo muy bien y simplemente recopile esa competencia para este módulo. ¿Ok? Entonces, paso número 2. Una vez que usted tiene clarísimo cómo es su competencia, qué dice su competencia, tiene que preguntarse a sí mismo para qué voy a evaluar esa competencia. ¿Por qué sirve evaluar esa competencia? Tiene que justificar usted cómo sirve para formar al profesional del futuro. Solo así es útil su proceso evaluativo. Si no sirve para nada, entonces dése cuenta que tiene que redireccionar la competencia, tiene que volverla a reenfocar. Entonces eso sobre todo salta de por sí del eje 3 de la competencia. Cuando tengo una competencia bien hecha, la justificación está ahí mismo. Pero usted tiene que desglosarla y tenerla clarísima. Entonces pregúntese a sí mismo en qué medida va a ser útil al futuro profesional la competencia que usted va a pretender formar. Y lo vamos a redactar para darle claridad. Cuando ya está la calidad de la justificación, usted tiene que preguntarse con qué criterios voy a evaluar. Es decir, diseñar el lado izquierdo de la balanza. Y eso ya de cierta forma lo hizo en planificación curricular. Entonces, ¿cómo espero yo que se logre esta competencia? Bien, vamos a recopilar los criterios que hicieron en planificación aquí y les vamos a dar un enfoque hacia la evaluación. Eso ya es más técnico y le voy a contar cómo se hace. Estos 3 primeros pasitos los vamos a transitar hoy porque es fácil. Más que todo es una retroalimentación del módulo anterior y una adaptación para este módulo. Desde nuestra siguiente clase, yo le voy a decir el paso 4, con qué pruebas se evalúa, y esas pruebas se conocen como evidencias, ¿no? Las evidencias concretas del aprendizaje. Entonces, vamos a decir qué es una evidencia, cómo se conceptualiza y qué tipos de evidencias hay. Pero eso es para la siguiente clase. Entonces, usted da bien el primer paso 1, le va a ir bien en el 2, y después en el 3 y en el 4. Pero si da mal el paso 2, se me va a caer para el paso 4, ¿no ve? Es que todo es un andar progresivo. Entonces, tómese el tiempo de hacer muy bien el paso 1 y 2, porque ahí pisa fuerte y lo demás avanza mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, lo primero que debe hacer es preguntarse, uy, ¿está bien hecha mi competencia, sí o no? ¿Puedo justificar algo en esa, sí o no? ¿O están bien hechos mis criterios, sí o no? Y eso tiene que volver a reflexionar usted ahora y volver a referir, porque esto es el primer trabajo, o el trabajo número 2 del módulo. Bien, lo que viene después, con qué pruebas, se redondea a estos otros 7 pasitos, en qué momentos evaluar, lo que vamos a ver en la siguiente clase, con qué estrategias evaluar, y cómo determinar el nivel del aprendizaje y cómo informarlo. Este paso 7 se divide en 3. Bueno, son 9 pasos, pero lo vamos a condensar en 7 porque tenemos poco tiempo. Entonces, ¿cómo se hace una matriz rúbrica para determinar el nivel de aprendizaje? Eso lo vamos a ver en la siguiente videoconferencia. Ok, entonces tiene que saber usted, querido colega, que tiene 7 pasos para andar. Vayamos andando rapidito. El primer paso, que es que evaluar. Y este paso es los saberes de la competencia, los 4 ejes. Entonces, cuando usted tiene una competencia, aquí tenemos un ejemplo de competencia, ¿no? De nuestro enfoque complejo, y es de la materia de proyectos, una vez más. Entonces, para saber si usted tiene claro dónde están los ejes de cada competencia, respóndame en el chat, querido colega, dónde está el eje 3 de esta competencia de la materia de emprendimiento. El eje 3, ¿dónde comienza y qué dice? ¿Dónde está? Ahora dígame
Seguramente usted recuerda esto, tiene que recordar muy bien la metodología. Lea bien esta competencia que le estoy mostrando ahora y dígame dónde está el eje 3, finalidad o utilidad de la competencia. En la medida que responda rápido y primero, ya le estoy dando 2 o 3 puntos extra. Eso, no se me duerma, querido colega, y responda lo más rápido por él. Eso es para una correcta aplicación. Muy bien, Edwin, está atento. Ángela, Natalia, Dieter, Pau, Samuel, excelente. Katy recordó, Javier Barrientos. Muy bien, excelente, la mayor parte me respondió. Madaí, Mónica, así es, de ahí comienza, desde el par. Para una correcta aplicación metodología. Virginia, Angie, Cintia, wow, muy buena participación, los felicito, colegas. Madaí, Johan. Así es. Entonces, recuerde usted la competencia que ha hecho y dése cuenta justamente dónde está ubicado su par, porque la palabra para es clave. Norma, Patricia Chan, muy bien, así es. Para una correcta aplicación de la metodología de la investigación con el enfoque utilitario que tengan en contexto, y el eje 4 viene ahí. Valores de creatividad e innovación para hacer emprendimiento. Muy bien, se nota que me están atendiendo, los felicito, caramba. Entonces, teniendo clarísimo esa competencia, querido colega, usted debe agarrar y revisar el Classroom de planificación y volver a referir para la evaluación. En la tabla matriz le indicó enseguida cómo. Ahora bien, el paso 2, sencillo, usted tiene que justificar su evaluación para formar integralmente a la persona. Y aquí hay un ejemplo de cómo usted puede utilizar o cómo puede redactar la justificación de su proceso evaluativo. Yo estoy con el ejemplo de la materia de emprendimiento, ¿no? Entonces tengo que tratar de enfocar 4 puntitos, mínimo 3 puntos, lo voy a pedir para su tabla matriz, en la que diga que el estudiante está generando algo más. Es decir, un valor, un desempeño o una cualidad que le acerque a su futuro profesional. Por ejemplo, si vamos a tocar emprendimiento, yo quiero que mis estudiantes, a la hora de abordar emprendimiento y sean futuros ingenieros comerciales, sean autocríticos y reflexivos para tener clara la importancia de ser emprendedor. Para eso es mi evaluación, para eso sirve. Asimismo, que los estudiantes tomen conciencia de sus logros y puedan mejorar su emprendimiento, porque para ser emprendedor hay que ser muy autocrítico. Dice que los estudiantes mejoren efectivamente su desempeño como emprendedores desarrollando metodologías científicas para elaborar proyectos. Entonces, para esto le va a servir, tienen que desarrollar de manera científica un proyecto, para eso es emprendimiento. Y también le va a servir que los estudiantes comprendan cómo pueden contribuir a resolver grandes problemas humanos de este emprendimiento. Por eso sirve la materia de emprendimiento. Entonces, cuando usted redacte su tabla matriz, mínimo encuentre 3 justificaciones y redáctelas de esta manera. Pónganse un poco en los zapatos del estudiante. Ahí usted tiene que hacer transparencia o empatía. Es decir, mi estudiante, después de que yo lo evalúe, va a poder hacer esto, esto y esto. Y tiene que ser claro ahí, usted bien objetivo, ¿no? Entonces, al leer su competencia y ver el eje 3, en el fondo lo que hace en la justificación es desglosar un poco más ese eje 3 en desempeños del estudiante. Que el estudiante tenga esta cualidad, que logre esto y que logre esto. Yo le voy a pedir que lo desarrolle en la tabla matriz. ¿Bien? Entonces vaya preguntándose cómo lo va a hacer. Ahora bien, continuando, los criterios, querido colega, son los resultados esperados de la competencia. Y si usted recuerda, aquí está la última preguntita por puntos extra del día de hoy, hasta 5 puntos, a ver quién se acuerda. ¿De dónde salen los criterios en la hora de la planificación? Recuerda, el número del PGO, la global es la competencia y al lado estaban los criterios. Es la tabla matriz de la competencia. Entonces, ¿los criterios de dónde salen? Salen de la mediación de la competencia y ¿qué? ¿Y qué más? ¿Qué cosa es clave para desglosar o desarrollar un PEA de principio a fin en el semestre? ¿Qué se aborda? No es tanto los ejes, correcto, las unidades temáticas. Eso es, salen de la competencia y las unidades temáticas, correcto. De los temas, Mónica, yo le pongo 4 puntitos, así es, Pau, de los temas, de las unidades temáticas. Porque usted tiene una competencia, excelente, Natalia, Ángela, Patricia, Madaí, muy bien, salen de los temas.
Usted tiene la competencia y desglosa todo el desempeño a lo largo del semestre con criterios que abordan o desglosan esa competencia a través de los temas. Muy bien. Entonces, estos criterios, querido colega, yo les recuerdo lo que hemos hecho en planificación, tienen que abordar la competencia en lo posible con estas tres cualidades. Tienen que comparar un qué con una condición de referencia, es decir, esto es lo que yo voy a abordar con claridad y pertinencia, ¿no? Los criterios deben ser muy claros y comprensibles y ser redactados más o menos como una competencia, y así se desglosa la competencia en contenidos mínimos de esa asignatura. En algunas metodologías se conoce como lo que se dice las unidades de la competencia, o que se llama la subcompetencia, le dicen a los criterios. Depende mucho del enfoque de la escuela, ¿no? Entonces, usted tiene que tratar de establecer estos criterios y también de la misma forma ver si los desarrolló bien en el módulo previo, porque eso es lo que va a evaluar. Porque resulta, querido colega, que a la hora de enfocar el proceso de evaluación, usted agarra y evalúa primero cada uno de los criterios. Entonces tiene usted criterio 1, ese criterio 1 tiene una herramienta de evaluación. El criterio 2 tiene otra herramienta de evaluación y así existe una correspondencia entre la cantidad de criterios y la cantidad de evidencias. Le voy a contar eso cuando diseñemos evidencias muy bien y se va a dar cuenta que está todo armado de una manera muy sistemática. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de criterios de la competencia de emprendimiento, ¿no? Que es lo que hemos desarrollado de manera idónea. Entonces, el estudiante tiene retos, argumenta de forma clara. Esto es lo que yo quiero que haga el estudiante cuando pase la materia de manera secuencial desde el primer día de clases hasta el último día. Entonces, cuando yo diseño una metodología por competencias, tengo una herramienta para darme cuenta si logró este criterio. Tengo otra herramienta u otra evidencia que me hace dar cuenta de este y de todos. Entonces, estos tres pueden corresponder, por ejemplo, a la evaluación que te piden parcial, o estos dos. Y esta puede ser para la evaluación final, porque así nos piden las universidades, que sabemos una calificación cualitativa también, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que usted tenga, querido colega, clarísimo y bien redactado sus criterios, va a aterrizar fácilmente sus herramientas para evaluar cada uno de ellos. Bien, entonces, a modo de refrescar el módulo anterior. Ok, entonces, más que todo, querido colega, esta primera parte de la matriz de evaluación por competencias es un refrescamiento de lo que hicimos en el módulo planificación. Entonces, revise muy bien ese módulo, la retroalimentación que le he dado, y trabaje en estos dos asuntos, estos dos trabajos la voy a pedir. Para terminar el día de hoy, entonces, querido colega, le indico cuáles son los trabajos que usted debe realizar en esta semanita. Lea sobre todo, retome la competencia inicialmente la tabla matriz del plan operativo por competencias en el módulo 2. En esa tablita, la que es la segunda parte del PGO, dice competencia y criterios. Mínimo, la competencia con 4 ejes y 4 criterios mínimo. Si le ha faltado más criterios o ha redactado mal, vuélvalos a hacer. Revise lo que ha hecho en ese módulo y vuélvalo a plantear en base a la retroalimentación que le da. Ahora bien, el primer trabajo, querido colega, es responder a un cuestionario bien sencillo del video de nuestra experta internacional, la doctora Laura Frade, este video que está en la plataforma. Entonces, si usted ve nuestra plataforma, ve ahí un archivo que dice trabajo número 1, descárgueselo el videito, dura como 8 o 10 minutos y la doctora Laura Frade le hace una explicación amplia de los fundamentos de la evaluación por competencias. Y muy didáctico, te lo explica muy bonito. Entonces, antes de ver el video, véalo 1 o 2 veces, les recomiendo, y responde estas 3 preguntas. La primera dice, ¿cómo y en base a qué se evalúa por competencias a diferencia de las evaluaciones tradicionales? Esa es la primera pregunta, ¿no? De este archivo Word que está en la plataforma. Entonces responda eso en un parrafito. Yo voy a ver, ¿cómo se diferencia esta forma de evaluar a la típica que usted me dijo en un principio, de un test o de un trabajito de la exposición, eso nomás? Entonces hay algo más, y eso lo dice Laura Frade ahí.
La pregunta 2 dice, ¿a qué se refiere el disertante, la disertante, cuando asevera que la evaluación por competencia es un proceso más complejo? ¿A qué se refiere esto de complejo? O sea, ¿cómo es que se complejiza? A veces la palabra complejo no significa que sea malo. A veces entendemos en Bolivia, lo más simple es más fácil, es más bonito lo simple. No tanto. Complejo significa con mayor riqueza y lógicamente con mayor profundidad. Entonces, ¿por qué se dice que la evaluación por competencia es más compleja? Por lo tanto, es más rica y es mucho más, metodológicamente mucho más amplia, más humana, porque el ser humano es complejo. No es simple, para nada, no somos simples, es lo más complejo que hay. Y la pregunta número 3 dice, ¿a qué se refiere la disertante respecto al cambio de paradigma a los docentes para poder desarrollar competencias? Y esto usted tiene que hacer metacognición en base a esta videoconferencia que le acabo de dar. Entonces, ¿cómo usted se va a autoevaluar a sí mismo? ¿Cómo va a cambiar de paradigma? ¿Qué debe hacer para cambiar de paradigma? Porque lo que menos queremos, querido colega, es que usted agarre y repita la fórmula, la vieja fórmula de, pucha, ya voy a haber mandado la pega en el módulo, ahora mi evaluación va a ser examen 1, examen 2 y listo, chao. ¿No? Ya no es tan simple. Entonces usted tiene que agarrar y ponerse a usted mismo en la mira y cambiar. Decir, bueno, yo no puedo repetir los viejos errores de mis docentes tradicionales que pues ya son del siglo pasado. Entonces, ¿qué voy a hacer para evaluar? ¿Cómo voy a enfocar? ¿Cómo voy a cambiar yo? ¿Qué paradigma nuevo voy a tener para poder desarrollar competencias? Me responde estas 3 preguntitas, querido colega, y lo carga el trabajo con fecha límite del día de, para cuando lo puse, para el 2 de mayo, es decir, para pasado mañana. Y ahora estoy viendo la plataforma y me doy cuenta que una buena parte de ustedes ya lo ha respondido. Les felicito, eso está muy bien, pero estoy más tiempo. Entonces, puede mejorar sus respuestas, aún no lo he revisado. Mejore en base a lo que acabo de explicar en toda esta hora y media y una observación más profunda y más analítica del trabajo del video de Laura Frade. ¿Okay? Entonces, corríjalo y el resto complételo hasta pasado mañana. Y sabe nomás que yo me pongo bien arruinado con el tema de fechas. No me pida, le he enviado después, le hice por favor, ni modo, le voy a decir, ya pasó el tiempo, ya no lo puedo ver. Y te voy a poner mucho menos nota, o no, yo te voy a poner 0 directo. Por favor, es clave, querido colega, que usted utilice muy bien su tiempo. No me pide extensiones, trato de no hacerlo muy raro, muy fuerza mayor. Entonces, respételo este límite de tiempo hasta el miércoles. Ahora bien, lo siguiente, queridos colegas, es el trabajo número 2, que lo debe hacer después del día martes, una vez que usted ya haya respondido al primer trabajo. Y el segundo trabajo, querido colega, es empezar a construir la tabla matriz de evaluación por competencias, que es el nudo de nuestro módulo. Y los primeros elementos de esta tabla matriz son justamente lo que son los 3 primeros pasos que le he explicado muy rapidito. La competencia, la justificación de la competencia y los criterios de la competencia. Entonces, lo que usted debe hacer es irse a la plataforma, descargar el archivo de PowerPoint y completar según la propuesta, según la materia. Entonces, yo les recomiendo que agarre la misma materia que trabajó conmigo, no cambie a medio, porque ahí usted mismo se pone más tranca, va a tardar más. Si no tiene la competencia clara o si tiene alguna observación fuerte que le he hecho en el primer módulo, escríbame un WhatsApp, mándame un email, dígame, escucha, y yo me vuelvo a explicar porque es clave que eso esté bien hecho, si no, definitivamente no va a poder pasar este módulo. Y lo debe cargar esto en tiempo límite. El tiempo límite significa el siguiente lunes que tenemos nuestra segunda videoconferencia. Entonces, esta plantilla del PowerPoint, ahora aquí le muestro antes la captura de pantalla del video de la doctora Laura Frade, ¿no? Entonces ahí está la dirección de YouTube, usted lo tiene en el Classroom, veamos. La actividad número 2 se trata de llenar esta diapositiva. Descárguese ese PowerPoint así vacío y lo llena por favor con orden, ¿no? La asignatura o materia que ha elegido, semestre en el que está, ahí sí no tiene que perderse, primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, noveno, etcétera, y aquí póngame con claridad en cuál institución usted pretende trabajar a futuro, porque siempre es bueno apuntar bien, tener claridad donde usted quiere trabajar o ya está trabajando.
Entonces pone para la ENI, para la Adventista, para la San Simón, etcétera, lo aclara, por favor. Esto sí no puede faltar ahora el semestre de institución, aterrícelo bien, porque dése cuenta que esto después le va a servir para trabajar ahí, ¿no es cierto? En este otro cuadro, en el segundo, nos refiere a la competencia central con los 4 ejes, dividido en 4 colores, siempre. Eso ya lo tenía del módulo previo. Luego, en la segunda parte, en la utilidad para la formación integral, querido colega, yo le voy a pedir que me aclare en incisos. Esto, inciso A, la primera utilidad, es decir, que el estudiante logra hacer esto, que el estudiante desarrolle tanto, siempre pensando en el estudiante, poniéndose en los zapatos del estudiante. Inciso B, lo mismo, esta otra utilidad. Inciso C, esta otra utilidad hay. 3 mínimamente similares al ejemplito que yo le he explicado hace unas 4 diapositivas atrás. Entonces, divídalo en 3 incisos esta partecita, por favor, y piense muy bien de cómo justificar su competencia. Ahora bien, en esta parte del criterio evaluativo, recuerde que tiene que hablar de las unidades temáticas. Sobre todo, corresponde a la unidad 1 y las primeras unidades puede ser hasta la unidad 2, 3, no sé. Y eso lo trabajó en el módulo previo. Los vuelvo a redactar bien y lo acomoda en tiempo. Lógicamente, el que está arriba es lo que corresponde a la primera parte del semestre y corresponde a la parte final del semestre. Entonces, le estoy pidiendo que mínimamente nos presente 4 criterios, querido colega. ¿Ok? Esto tiene que estar para el siguiente día lunes. Sobre todo esto es lo que trabajamos en el módulo previo. Hasta aquí me tiene que mandar su diapositiva. Esto de aquí nosotros lo vamos a trabajar en una segunda videoconferencia. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se va llenando nuestra tabla de manera sistemática. Muy bien. Dicho esto, queridos colegas, yo tengo a bien terminar esta clase. Siempre retorno a este dicho porque nos redondea todo. Realmente hay mucha sabiduría en este proverbio chino que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y espero, querido colega, que ahora sí usted esté involucrado en este tremendo y terrible proceso que es evaluar. Que quizás lo más difícil, lo más moroso, lo que más da dolores de cabeza cuando uno es docente. Ahora, evaluar. ¡Wow! ¿Cómo lo voy a hacer? Imagínese que a futuro, usted saliendo de este diplomado, ya tiene la opción o la posibilidad de hacerlo. Si es que ya no lo hace, lo debe hacer. Yo voy a tener que evaluar, y voy a tener que ponerme en el centro de la balanza y decir: señor estudiante, usted ha desarrollado la competencia, no. ¿Se aplazó o no se aplazó? ¿Pasó o no pasó? ¿No? Entonces, caramba, imagínese que ya está poniéndose a trabajar y simule bien ese proceso para que realmente usted reflexione y diseñe un verdadero proceso por competencias que sea útil y práctico para su vida profesional. Dicho esto, agradezco mucho su atención y felicito a todos nosotros trabajadores que le ponemos el hombro al país, sabiendo que la educación es uno de los trabajos más nobles, sacrificados y poco reconocidos, pero hermoso al fin, porque nosotros construimos, ayudamos a construir personas.